Hola chavos, esta es la corrección de la actividad número 13. La actividad número 13 correspondiente al tema leyes de Newton. Bueno, retomando un poquito, aquí nos hablan de las primeras tres leyes de Newton. Primera ley de Newton: un cuerpo permanecerá en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa modifique ese estado. Segunda ley de Newton: cuando una fuerza provoca el cambio de estado de un cuerpo, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, se produce una aceleración que cambia la velocidad de dicho cuerpo y que es proporcional a su masa. ¿Cómo obtengo esta fuerza? Multiplicando la masa por la aceleración. Nos da también las unidades de la fuerza. Las unidades son los newtons. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Y nos dice también cómo encontrar la fuerza peso. La fuerza peso W es masa por gravedad. Y la tercera ley de Newton: cuando un cuerpo interactúa con una fuerza, manifiesta una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. Okay. Y ya después viene lo que es la actividad número 13. Esta actividad es más teórica que práctica. Como la actividad 14, esa actividad 14, pues como vimos, tiene un poquito más de ejemplos, pero bueno, la actividad 13 es teórica. Número 1. ¿Qué es la inercia? ¿Por qué a la primera ley de Newton se le conoce también como la ley de la inercia? La inercia, como lo pudieron ver en la lectura, es la tendencia de los cuerpos a permanecer en estado de reposo o movimiento. Eso es la inercia. Por ejemplo, cuando ustedes van corriendo y se detienen bruscamente, su cuerpo tiene una tendencia de continuar en movimiento. Es por eso que no se detienen al momento. Continúa su cuerpo moviéndose hasta que, bueno, va desacelerando y se detiene completamente. A eso se le llama inercia, a la tendencia de los cuerpos a permanecer en estado de reposo o movimiento. Número 2. ¿Se aplica la ley de inercia a objetos en movimiento, en reposo o en ambos casos? Justifica tu respuesta. Es en ambos casos. La inercia se refiere a la tendencia de un cuerpo a permanecer en reposo o en movimiento. Entonces, en ambos casos, en reposo o en movimiento, tienden a continuar en dicho estado. ¿Hasta que qué? Hasta que una fuerza externa interactúa sobre ellos. Por ejemplo, si me voy moviendo y me detengo, tengo que ver qué fuerza originó que ya no tendiera ese movimiento. Al contrario, si algo está inmóvil, su tendencia es a permanecer inmóvil hasta que aparece una fuerza externa sobre él. La primera ley de Newton establece que no se requiere fuerza alguna para mantener un cuerpo en movimiento. ¿Por qué entonces un ciclista tiene que pedalear permanentemente para continuar avanzando? Ok, entonces esta primera ley de Newton me dice que si un cuerpo está en movimiento, su tendencia es a permanecer en movimiento, siempre va a permanecer en movimiento. Me dice el ejemplo: ¿por qué entonces un ciclista tiene que estar pedaleando? La respuesta es porque hay fuerzas que están interviniendo en este movimiento, como la fricción con el suelo o con el aire. Si no hubiera fricción con el suelo o con el aire, la bicicleta se movería y tendería a estar en movimiento continuo. No habría algo que detuviera a este movimiento. 4. Si un astronauta lanza una roca en un sitio del cosmos donde no hay influencia de fuerza gravitatoria o de roce, inciso A, ¿se detendrá la roca gradualmente o se seguirá moviendo con la misma velocidad y en la misma dirección? En el espacio no hay gravedad ni aire, lo que significa que si yo lanzo algo en el espacio, va a continuar su movimiento hasta que algo externo lo detenga, ya sea que choque con otra cosa, que se vaya desgastando el material o cualquier cosa, cualquier fuerza externa. Pero en sí, si se lanza una roca, el movimiento va a ser a la misma velocidad y en la misma dirección, o sea, va a tender en movimiento, y esta tendencia al movimiento se llama inercia. Inciso 5. Juan maneja un automóvil. Explica en función de la primera ley de Newton qué ocurrirá con Juan en los siguientes casos. Tiene 3 casos, yo creo que los 3 casos los han vivido al menos una vez ustedes. Inciso A. El auto arranca bruscamente. ¿Qué pasa? La fuerza es ejercida sobre el auto, mas no sobre nosotros. Nosotros estamos sobre el auto, dentro del automóvil, pero la fuerza no es ejercida a nosotros, la fuerza es ejercida al automóvil. Por lo tanto, nosotros tenemos la tendencia a permanecer en reposo.
nos vamos hacia atrás. Si han estado en un carro cuando acelera bruscamente, el cuerpo se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay una inercia a permanecer en reposo. ¿Qué pasa cuando el auto frena rápidamente? El conductor o las personas que vayan sobre el auto también. De igual manera, si frena repentinamente, la fuerza es ejercida sobre el automóvil, pero nosotros que estamos sobre el automóvil, nuestro cuerpo tiende a seguir en movimiento. Es la inercia. El auto toma una curva a gran velocidad. Voy en línea recta y tomo una curva. ¿Qué pasa? El conductor se va hacia un lado porque tiende a seguir en línea recta. El auto va en línea recta y da una curva. Las personas que vamos dentro del automóvil, nuestro cuerpo tiende a seguir esa línea recta. Por eso cuando da la vuelta, como que el conductor o las personas que vayan sobre el automóvil, pues tienden como que a irse a un lado, hacia un lado. Ok. Se tiene un auto pesado y un auto ligero. Explica qué ocurrirá en los siguientes casos. Imagínense un camión y no sé, un automóvil normal. Si los dos carros aceleran igualmente en el arranque, ¿cuál gana? El ligero. Y si ambos desaceleran igual, ¿cuál se detiene en menos tiempo? El ligero. ¿Por qué? Porque tiene menos masa. Si algo tiene menos masa, tiene menos inercia. Y mientras un objeto tenga menos inercia, es más fácil ponerlo en movimiento o detenerlo. Es más fácil detener un objeto o ponerlo en movimiento si tiene menos inercia. Ahora, ¿por qué al colocar un vaso lleno sobre un papel y tirar con fuerza de el vaso no se mueve? La respuesta es porque el vaso tiende a continuar en reposo. Yo ejercí una fuerza sobre el papel, no sobre el vaso. Entonces, la fuerza que ejerzo sobre el papel y el vaso va a tender a continuar en reposo. Por eso, si yo tiro con fuerza de este papel, se va a quedar ahí el vaso, porque la fuerza fue ejercida sobre el papel, no sobre el vaso, y el vaso tiene inercia, tiende a continuar en reposo. Es lo mismo lo que platicamos de lo del automóvil. La fuerza es ejercida sobre el automóvil, no sobre las personas que van sobre él. Entonces, una fuerza que es ejercida sobre algo, se rompe su inercia, más no los objetos que contiene o que esté sobre ellos, o en este caso dentro de ellos. Ahora, al empujar una mesa que se encuentra sobre un piso totalmente, se produce una cierta aceleración. Si se aumenta 5 veces la fuerza para empujarla, ¿cuántas veces aumentará la aceleración producida y por qué? Yo empujo una mesa sobre un peso totalmente liso y tiene una aceleración. ¿Qué pasa si le aumento 5 veces esa fuerza? La aceleración aumenta 5 veces. ¿Por qué? Porque la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada. ¿Recuerdan? La fuerza es igual a la masa por aceleración. Si yo aumento la fuerza, aumenta la aceleración. Entonces, por ejemplo, si yo aumentara 7 veces la fuerza, aumentaría 7 veces la aceleración. Si yo aumentara 8 veces la fuerza, aumentaría 8 veces la aceleración. Número 9. ¿Qué intensidad tiene la fuerza resultante sobre la mesa si ésta se empuja con una intensidad de 200 newtons y la fuerza que se generan entre las patas de la mesa y el suelo? En sentido contrario a la fuerza aplicada son de 30 newtons cada uno. Aquí nos habla de una fuerza resultante. Una fuerza resultante es una sumatoria de fuerzas. Tengo que ver cuál es la fuerza resultante. ¿Qué es lo que hago? Tengo una fuerza de 200 newtons que está empujando, pero tengo una fuerza de 30 newtons en cada pata de la mesa que se está oponiendo a ese empuje. Entonces, son 200 newtons menos los 30 newtons de cada una de las patas. El resultado son 80 newtons. Esta es la fuerza resultante. La fuerza resultante es una sumatoria de fuerzas. Una fuerza de 200 newtons que está empujando y una fuerza de 30 en cada una de las patas de la mesa que se está oponiendo a este movimiento. Ahora, si la mesa del ejemplo anterior tiene una masa de 25 kilogramos, ¿cuál es el valor de la aceleración que produce la fuerza resultante? ¿Qué aceleración tiene esta mesa de 25 kilos cuando yo le aplico la fuerza de 80 newtons? Ok. Mi segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si yo despejo a la aceleración de esta expresión, me queda que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La fuerza es de 80 newtons, la masa es de 25 kilogramos, por lo tanto, si yo aplico una fuerza de 80 newtons a esta mesa de 25 kilogramos, su aceleración es de 3.2 metros sobre segundo al cuadrado.
Ahora, determina el peso de una persona de 80 kilogramos de masa en cada uno de los planetas del sistema solar y con la información resultante completa la siguiente tabla. No sé si han visto ustedes algunos videos en internet de cómo saltan los astronautas en la luna. Su salto es muy largo, su movimiento es muy ligero, parece ser muy ligero sobre la superficie de la luna. Lo que sucede es que la gravedad es más baja que en la Tierra, entonces ejerce menos atracción la Tierra sobre los cuerpos y pueden moverse más. Caso contrario a Júpiter, que es casi tiene 3 veces la gravedad de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si aquí en la Tierra salto pues, normal, ¿no? En la Luna hago saltos más largos porque hay menos atracción. En Júpiter saltar, levantar objetos es muchísimo más complicado. Una piedra que por ejemplo aquí de 1 kilogramo podríamos levantarla sin ningún problema. En Júpiter esa misma piedra levantarla del piso nos costaría más trabajo porque hay más atracción en Júpiter. Ahora me dice también la segunda ley de Newton que para encontrar el vector peso o W es la masa por la gravedad. Recuerden que el resultado del peso se da en newtons. ¿Por qué en newtons? Porque peso es una fuerza. Entonces, bueno, si multiplico la masa por la gravedad, en este caso los 80 kilogramos por los 3.72 metros sobre segundo al cuadrado que hay en Mercurio, el peso de esta persona sería de 297.6 newtons. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Recuerden, son newtons porque es una fuerza. Ahora, en Venus de nuevo los 80 kilogramos por 8.82, 705.6. En la Tierra 784.8, en Marte 297.6 newtons y en Júpiter, lo que platicábamos que es muy alta su gravedad, el peso de esa persona de 80 kilogramos sería muy alto, sería de 1850.4 newtons. Y bueno, esta es la corrección de la actividad número 13 correspondiente al tema leyes de Newton. Si por ahí tienen alguna duda, por favor contáctenme y lo checamos. Gracias, chavos.